Imagínense por un momento a ustedes mismos durmiendo en una noche cualquiera, con mucho calor, bastante calor, y que lamentablemente por esos motivos tienen que dejar las puertas y las ventanas abiertas para que la casa se refresque, porque es imposible dormir así. Yo sé que eso suena impensado hoy en día, suena una locura, un disparate, pero hubo una época donde la gente hacía esas cosas, 50, 60, 70 años atrás, esas cosas pasaban. Imagínense a ustedes mismos en esa situación, tratando de descansar, y que de entre la penumbra de los sonidos de la noche, de los insectos, del viento, de la oscuridad, salga un ser, un extraño, y logre deslizarse, meterse lentamente por la ventana, y así, como una sombra, como un espectro en medio de la oscuridad, se les abalancen, y ustedes, totalmente indefensos, totalmente sorprendidos, porque claro, estaban en un estado de inconsciencia completa, sienten esa fuerza, ese peso, y que lo siguiente que empieza a suceder es que este extraño, este individuo los empieza a matar a golpes, los empieza a golpear salvajemente de una manera terrible. Imagínense en esa situación, no poder hacer nada, no poder actuar, creer por un momento que es una horrible pesadilla, pero no. Y después terminar en el suelo, casi moribundo, sin poder moverse, y que este extraño, que este ser, decida morderlos por todo el cuerpo, como solo la boca humana puede hacerlo con esa fuerza y con esa falta de higiene que por ahí tiene, y que después decide ir por el cuello. Ustedes se desangran, no pueden hacer nada, y esta persona decide beber su sangre y decide dejarlos ahí, que se desangren y se mueran, si no es que ya dieron su último suspiro antes de que él pueda dejar su casa. Esa seguramente fue la escena que encontró la policía. Eso fue seguramente los que vieron, las primeras personas que entraron en las casas de las víctimas de Florencio Fernández, el protagonista del caso que hoy vamos a tratar en esta nueva edición de La Frecuencia Perdida, este segundo capítulo de este podcast que, como ustedes ya saben, se dedica a la recopilación y la difusión de historias paranormales, policiales, que sucedieron y que están grabadas en la historia de nuestra provincia y que forman parte, a su vez, de la historia argentina. Florencio Fernández fue un chico que nació en la localidad de Monteros de la provincia de Tucumán en el año 1931. Fue un chico que nació en las zonas más periféricas de la ciudad, en las zonas más pobres. Fue un chico que desde muy joven fue diagnosticado con una enfermedad psicológica, lo que después, más adelante, se conocería como esquizofrenia. Fue un chico que por faltas de recursos no fue atendido, no fue tratado con las condiciones médicas necesarias. Fue un chico abandonado por su familia. Tuvo que vivir en la calle, tuvo que vivir de la basura, tuvo que vivir del maltrato de la sociedad, que prácticamente toda su vida lo consideró como un loquito suelto. Florencio Fernández vivió prácticamente en la nada, maltratado por todos, cometiendo pequeños robos y pequeños hurtos, pero nada significativo hasta el momento. Hasta que, según lo que las investigaciones periodísticas recopilaron hasta este momento, sucedió algo extraño, algo que quedaría marcado en la mentalidad de Florencio mucho tiempo y lo llevaría y lo impulsaría a cometer estos crímenes. En 1951 se proyectaría la película Drácula por primera vez en el cine local de este pequeño pueblo, y este evento tan común para algunos quedaría grabado en la mente de este joven que tuvo la oportunidad de entrar a la sala y ver la película. Aquel ser que Bram Stoker creó en 1897 con la novela Drácula y que llegó a la pantalla grande con la película del mismo título en 1931, marcaría a fuego la vida de Florencio y le daría, por así decirlo, la inspiración para cometer los crímenes con determinadas características y determinada forma.
Florencio dejó que estas imágenes y que toda esta locura se macerara en su cabeza un tiempo, hasta que un día comenzó a acechar a las mujeres del pueblo, siguiéndolas en su día, en sus movimientos, sin que nadie lo supiera, sin que nadie lo notara. Era el loquito de la calle, nadie le prestaba mucha atención. Hasta que la noche de 1953 se decidió ir por una. Y aprovechando las condiciones que les narré al comienzo, el calor insoportable, las ventanas abiertas, la completa confianza de los pobladores de la ciudad de Monteros, Florencio aprovechó todas esas condiciones y atacó a su primera víctima con 15 años. Las matanzas seguirían por muchos años más y llegarían hasta 15 mujeres. 15 mujeres serían asesinadas por Florencio sin que nadie supiera qué es lo que sucedía, pero que hasta eso, en esos largos años, hasta la fecha en la que lo atraparían, se empezó a difundir y a creer en la idea de que había un vampiro en Monteros, que estaba atacando a la gente, que estaba llevándose su vida, que estaba tomando su sangre. La forma era la misma, como narré en un principio. El asesino entraba por la ventana, atacaba a las mujeres dormidas, las degollaba, y se dice que solía representar las escenas de la película de Drácula interpretada por el actor Bela Lugosi. Él creía en su mente que era algo sexual y divino, pero que lamentablemente los informes forenses mostraron que no tenía nada de sutil ni de sensual esas mordidas, sino que eran salvajemente bruscas y muy profundas y completamente efectivas para la muerte, al fin y al cabo. Florencio tenía otra característica que lo acercaría más al vampirismo, y es que había desarrollado algo que se llama fotofobia, que es puntualmente la fobia a la luz del día. Por ende, salía solo de noche. Florencio siguió con esta forma de atacar por más de 7 años, hasta completar las 15 mujeres que se llevó consigo. La propia escena del crimen ponía a la vista de todos los investigadores y del público los elementos para dar la forma a esa idea de vampiro. Entonces, a raíz de esto, los pobladores de Monteros empezaron a cambiar sus costumbres completamente. La gente dormía con las puertas cerradas, ya no dejaba las ventanas abiertas, ponían crucifijos afuera de la puerta y hasta se dice que tenían estacas para defenderse. Se corrió la idea también de que este vampiro estaba buscando mujeres que fueran vírgenes. Eso nunca se confirmó, pero lo que sí se mantuvo es que todas las víctimas fueron mujeres, algo que normalmente pasaba en las películas de este tipo. En los 7 años que Florencio siguió con su matanza, nadie en la población de Monteros, ni la policía local que trataba de resolver el caso, se imaginaría en dónde se encontraba el asesino, dónde vivía, quién era. Obviamente que había una cierta facción de la gente que era testigo del horror y de todas esas cosas, que trataba de buscar una explicación racional a todo lo que estaba sucediendo, pero lamentablemente la imaginación de las personas no se detiene y el terror y la creencia de que algo terrorífico y demoníaco estaba rondando la ciudad era lo que imperaba en ese momento. Nadie se imaginaba dónde se encontraba Florencio hasta ese momento, nadie sabía dónde se escondía. Era el asesino perfecto porque era ese ser marginado de la sociedad, completamente maltratado e ignorado, que ahora se había convertido en uno de los asesinos más reconocidos de nuestra provincia de Tucumán y que en ese momento estuvo casi 10 años matando mujeres. Nadie se imaginaría que Florencio vivía a las afueras, muy a las afueras de Montero, en Las Caleras, un lugar periférico y apartado de la ciudad, en una cueva, totalmente recluido de todo. La cueva donde permanecía durante el día y se preparaba para la noche. Así que la policía local, al ver que no podía con el caso, pidió ayuda a la Policía Federal de Buenos Aires. La policía de Buenos Aires se dio cuenta que la policía local estaba obrando de manera errónea al pensar que el asesino sería como un vampiro de la película de Drácula, o sea, una persona culta, millonaria y fina de la aristocracia, cuando era todo lo contrario.
La Policía Federal de Buenos Aires trató de idear, por así decirlo, y trazar una línea de acción que tenía Florencio contando las muertes de manera sistemática. O sea, empezaron a diseñar una especie de esquema de cómo atacaba Florencio y se dieron cuenta de que todas las casas en donde habían muerto las mujeres coincidían con el lugar en donde estaba escondido. Florencio fue atrapado en su guarida después de haber sido perseguido y monitoreado mientras espiaba a otras mujeres. Esto sucedió en 1960 y la operación no fue complicada. Él no se resistió, la verdad que fue algo muy simple. Solo reaccionaba de manera violenta cuando intentaban sacarlo a la luz solar. Los que vieron, los testigos, la policía que encontró el lugar dijo que la cueva estaba llena de restos de comida. Este asesino, este vampiro defecaba en el mismo lugar donde dormía, donde comía. Este chico de 25 años fue atrapado, enjuiciado y declarado inimputable por padecer de esquizofrenia que nunca fue tratada. Se lo internó en un hospital de acá de la provincia de Tucumán y murió de causas naturales en 1968. Esto fue un poco de la vida de Florencio Fernández, un personaje que graciosamente es muy conocido a nivel nacional, a nivel de historias de asesinos seriales en la República Argentina, pero que casualmente por ahí la gente de Tucumán no conoce tanto. Seguramente por ahí capaz que gente que viva más en Monteros conozca del caso, pero tal vez como un mito, y tal vez alguno hoy en día tenga algún abuelo, algún pariente que haya vivido la época, porque no fue hace tanto, o sea, fue en 1951 que él empezó con las muertes. Así que nada, me pareció muy importante, bastante importante, como digo siempre, traer estas historias acá. Y nada, pensar un poco también las condiciones de vida y aquellos elementos puntuales que llevan a una persona a cometer este tipo de cosas, ¿no? Obviamente una persona criada en la marginalidad y con una enfermedad nunca tratada, que termina incurriendo en ciertas acciones que parecen una locura, obviamente, pero que uno nunca se imagina el efecto que puede tener una película en una persona que por ahí está mal. Y nada, es increíble que esto haya sucedido acá. La verdad que parece una historia como sacada de una película de terror. La escena prácticamente de él atacando de esa manera en las casas es terrible. Es terrible cómo se conjugó todo, la época en donde la gente vivía con las ventanas abiertas y que esta persona atacaba y entraba y le comía el cuello a las mujeres y las dejaba ahí desangrándose. Todo era terrible, hubiera sido, me imagino la escena, cómo fue cuando la encontraron los policías, ver esas cosas en esa época. Seguramente, seguramente fue algo para recordarlo siempre. No habrán dormido bien esas personas que habrán visto ese tipo de cosas en esa época. Así que nada, esta fue la historia de Florencio Fernández. Espero que les haya gustado, espero que se sientan más cultos, más conocedores con esta historia nueva de nuestra provincia, de nuestra queridísima provincia de Tucumán, donde, como digo siempre, es un lugar propicio para que se desarrolle el terror, para que se desarrollen las historias oscuras, las historias perdidas, aquellas historias que están ahí escondidas, dando vueltas, viviendo, rodeándonos todo el tiempo, pero que hasta ahora no somos capaces de ver o no las queremos ver, tal vez por el miedo a no poder dormir tranquilos en la noche. Nos vemos en el próximo capítulo de Frecuencia Perdida.